Bienvenidos al capítulo 4 de Aprende Pasivos. Hoy vamos a profundizar en un concepto que puede cambiar tu forma de ver las inversiones. La importancia de alcanzar los primeros 100.000 euros como un punto de partida hacia la libertad financiera. Sí, un hito que a veces se pasa por alto, pero que marca un antes y un después en el camino hacia la independencia económica. Y para esta inversión vamos a analizar las ideas de Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, un inversor legendario con una visión muy clara sobre este tema. Claro que sí. En una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, Munger lanzó un desafío que podría parecer extremo a simple vista. Dijo, hagan lo que sea necesario para conseguir los primeros 100.000 euros, incluso si eso significa caminar a todas partes en lugar de tomar el autobús y no comprar nada que no tenga un descuento. Suena un poco drástico, ¿verdad? Sí, sí, un poco. Pero si vamos más allá de la literalidad de sus palabras, descubrimos un principio fundamental. Exacto. Munger no está diciendo que debamos vivir en la austeridad extrema, sino que resalta la importancia de la disciplina y el enfoque absoluto en la acumulación inicial de capital. Es como construir los cimientos de una casa. Sin una base sólida, la estructura no se sostendrá. Totalmente. Y para ilustrar la importancia de esta base, el vídeo que estamos analizando, utiliza un ejemplo bastante revelador. Imagínate que inviertes 10.000 euros al año, con una tasa de crecimiento anual conservadora del 4%. Con esta tasa, tardarías aproximadamente 7 años y medio en alcanzar los primeros 100.000. Pero aquí viene lo interesante. Gracias al poder del interés compuesto, el tiempo necesario para acumular los siguientes 100.000 euros se reduce a 6 años y 9 meses. Es decir, se acelera a medida que avanzamos. Precisamente. Y si proyectamos esto hasta llegar al millón de euros, vemos que cada hito de 100.000 euros se alcanza en un periodo de tiempo cada vez más corto. Para pasar de 650.000 a 1 millón, solo se necesitarían 7 años. Es fascinante cómo el interés compuesto juega a nuestro favor a largo plazo. Es como una bola de nieve que va creciendo exponencialmente a medida que avanza. Totalmente. Y este ejemplo también nos reveló un dato que a mí me sorprendió bastante. Alcanzar los 300.000 euros es en realidad la mitad del camino hacia el millón de euros. En serio, ¿cómo es posible? En nuestro ejemplo se tardarían 20 años en pasar de 0 a 300.000 y otros 20 años en pasar de 300.000 a 1 millón. Esto demuestra el increíble poder del interés compuesto en acción. Entiendo la importancia de esos primeros 100.000. Pero ¿por qué exactamente esa cifra es un punto de inflexión? El vídeo destaca 3 razones principales. Sí, el video lo desglosa en 3 ventajas clave. El crecimiento exponencial que ya hemos mencionado, el tamaño de la cartera y los beneficios intangibles. Vamos a profundizar en cada una de ellas. Empecemos por el crecimiento exponencial. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, imaginemos 2 escenarios. En el primero inviertes 6.000 euros al año durante 40 años. Con un crecimiento anual del 6%, al final tendrás algo más de 1 millón de euros. Vale, si aplicamos la inversión anual a 12.000, lo lógico sería pensar que alcanzaríamos el millón en la mitad de tiempo, ¿no? Esa es la trampa de la lógica lineal. Si invertimos 12.000 al año durante 20 años, con el mismo 6% de crecimiento, solo tendríamos alrededor de 500.000. Es una diferencia enorme. ¿A qué se debe esto? En las etapas iniciales, el interés compuesto tiene un impacto menor. A medida que la base de capital crece, el interés generado sobre el interés previo se multiplica exponencialmente. Por eso, cuanto antes alcancemos los primeros 100.000, mayor será el potencial de crecimiento a largo plazo. Es como si estuviéramos construyendo el motor de un cohete. Al principio el proceso es lento, pero una vez que alcanza cierta potencia, la velocidad de ascenso se dispara. Me gusta esa analogía. El vídeo utiliza la imagen de una bola de nieve rodando cuesta abajo, cada vez más grande y rápida. Y ese primer impulso inicial es fundamental para que la bola de nieve gane momentum. Ahora que entendemos el poder del crecimiento exponencial, pasemos a la segunda ventaja, el tamaño de la cartera. Aquí la clave está en comprender que un mayor capital inicial amplifica las ganancias, incluso con el mismo porcentaje de rendimiento. Por ejemplo, Imagina que obtienes un 5% de rendimiento. Si inviertes 1.000 euros, ganarías 50 euros al año. Pero si inviertes 100.000, con el mismo 5% de rendimiento, ganarías 5.000 euros al año. es una diferencia abismal. Y al año siguiente esos 5.000 euros generarían intereses sobre sí mismos, creando un efecto multiplicador. Exacto. Es como si tu dinero trabajara para ti con mayor eficiencia. Al cabo de 5 años, esos 100.000 iniciales se habrían convertido en más de 127.000, simplemente por el poder del interés compuesto. Es increíble cómo una mayor base de capital impulsa el crecimiento a largo plazo. Y ahora vamos a la tercera ventaja, los beneficios intangibles. Aquí nos adentramos en un terreno que va más allá de las cifras. El video argumenta que el camino hacia los primeros 100.000 euros nos obliga a desarrollar hábitos financieros sólidos.
que trascienden la mera inversión. ¿A qué tipo de hábitos te refieres? El video habla de 6 hábitos clave: elaborar un presupuesto, hacer contribuciones regulares, adquirir educación financiera, aprender a lidiar con las fluctuaciones del mercado, reducir gastos y aumentar los ingresos. Vaya, esos hábitos son la base de una buena gestión financiera, no solo para invertir, sino para la vida en general. Precisamente. Y el video argumenta que al esforzarnos por alcanzar los 100,000, nos vemos obligados a cultivar estas habilidades, que luego nos servirán para gestionar nuestro dinero de forma más inteligente, en todos los ámbitos. Es como si el camino hacia los 100,000 fuera un entrenamiento intensivo en finanzas personales. Exacto. Y una vez que hemos superado ese entrenamiento, tenemos las herramientas para seguir creciendo y prosperando financieramente. Me parece fascinante cómo este video conecta la acumulación de capital con el desarrollo de hábitos financieros sólidos. Es una perspectiva muy valiosa. Y ahora que hemos sentado las bases, en la próxima parte del programa, vamos a explorar en detalle cada uno de esos 6 hábitos que nos ayudan a alcanzar los primeros 100,000. Estupendo. No te pierdas la segunda parte de esta inversión, donde profundizaremos en las estrategias prácticas para construir tu propio camino hacia la libertad financiera. Retomemos nuestra conversación sobre los hábitos para alcanzar los primeros 100,000 euros. Y comencemos con el primero: elaborar un presupuesto. Un clásico. Pero a veces cuesta ponerlo en práctica. ¿Por qué es tan crucial el presupuesto en este camino? Un presupuesto nos da control sobre nuestro dinero. No se trata solo de saber cuánto ganamos, sino de entender a dónde va cada euro. Es como tener un mapa de ruta financiera. Nos permite trazar el camino hacia nuestros objetivos. Y en este caso el objetivo son esos primeros 100,000. Exacto. Al controlar nuestros gastos podemos identificar áreas donde recortar y liberar recursos para invertir. El video lo compara con seguir un plan. Si inviertes el 20% de tus ingresos de forma constante a largo plazo, la diferencia será abismal. Es como la diferencia entre el navegar a la deriva o tener un destino claro. Y no solo eso. Un presupuesto nos ayuda a desarrollar disciplina y a tomar decisiones financieras más conscientes. Algo que me gusta mucho es que al tener un presupuesto, podemos detectar gastos hormigas. Esos pequeños gastos diarios que sin darnos cuenta van mermando nuestro capital. Entiendo. Son esos cafés, suscripciones o compras impulsivas, que parecen insignificantes en el momento, pero que a la larga suman una cantidad considerable. Precisamente, al identificarlos y eliminarlos, podemos liberar aún más recursos para invertir. Pasamos al segundo hábito: realizar contribuciones regulares. ¿Qué tan importante es la constancia en la inversión? Es fundamental. No se trata de hacer grandes inversiones esporádicas, sino de crear un hábito de ahorro e inversión constante. El video pone el ejemplo de invertir 400 euros al mes, con un crecimiento del 5%, para alcanzar los 100,000 en 14 años. Es decir, 140 y 4 contribuciones constantes de 400 euros. Exacto. La constancia es clave para aprovechar al máximo el interés compuesto. Es como plantar una semilla y regarla con paciencia. Con el tiempo, esa pequeña semilla se convertirá en un árbol robusto. Me gusta esa analogía. Y hablando de paciencia, el tercer hábito que menciona en el vídeo es la educación financiera. ¿Por qué es tan importante aprender sobre finanzas personales? Porque nos empodera. El conocimiento nos permite tomar mejores decisiones, entender las opciones de inversión y gestionar nuestro dinero con mayor confianza. El vídeo lo describe como un viaje apasionante, donde cada nuevo concepto nos acerca a la independencia financiera. Es curioso cómo la educación financiera puede cambiar nuestra perspectiva. Al principio, el mundo de las inversiones puede parecer intimidante, pero a medida que aprendemos, vamos descubriendo que no es tan complicado como pensábamos. Totalmente de acuerdo. La educación financiera nos permite desmitificar las inversiones y tomar el control de nuestro futuro financiero. Hay muchos recursos disponibles, como libros, cursos online e incluso podcasts como este, que nos ayudan a comprender los conceptos básicos y a desarrollar estrategias de inversión. El cuarto hábito se centra en superar las fluctuaciones del mercado. ¿Cómo podemos manejar la volatilidad sin perder la calma? Es fundamental entender que el mercado es cíclico. Habrá momentos de euforia y momentos de pánico. El vídeo muestra la evolución del S&P 500 desde 1950, con sus altibajos para ilustrar esta realidad. Y aunque la tendencia a largo plazo sea positiva, en el corto plazo puede haber momentos de incertidumbre. Exacto. La clave es no dejarse llevar por las emociones. Hay que aprender a ser pacientes, a confiar en la estrategia a largo plazo y a ver las caídas como oportunidades de compra. Warren Buffett decía que hay que ser temerosos cuando los demás son codiciosos y codiciosos cuando los demás son temerosos. Es una frase que resume a la perfección la mentalidad que debemos tener ante las fluctuaciones del mercado. Sin duda. Y para mantener la calma en momentos de volatilidad, es importante recordar que estamos invirtiendo a largo plazo. No debemos obsesionarnos con las fluctuaciones diarias del mercado,
sino centrarnos en nuestros objetivos financieros a largo plazo. El quinto hábito se centra en reducir los gastos. ¿Qué impacto tiene este hábito en nuestro camino hacia los 100,000? Un impacto enorme. Reducir gastos no se trata de vivir en la miseria, sino de tomar decisiones conscientes sobre en qué gastamos nuestro dinero. El vídeo nos invita a cuestionar nuestros hábitos de consumo, a buscar alternativas más económicas y a priorizar lo que realmente importa, es decir, optimizar nuestros recursos. En lugar de comprar un café todos los días, podríamos prepararlo en casa. O en vez de renovar nuestro armario cada temporada, podríamos optar por prendas de calidad que duren más tiempo. Exacto. Y esos pequeños ajustes sumados pueden marcar una gran diferencia en nuestra capacidad de ahorro e inversión. Es como si tapáramos pequeñas fugas en un barco. Al evitar que el agua entre, podemos avanzar con más seguridad hacia nuestro destino. Y por último llegamos al sexto hábito: aumentar nuestros ingresos. ¿Por qué es tan importante buscar nuevas fuentes de ingresos? Porque nos permite acelerar el proceso. Reducir gastos tiene un límite, pero aumentar nuestros ingresos nos abre un abanico de posibilidades. El vídeo habla de buscar aumentos salariales, emprender un negocio online o buscar un segundo trabajo. Es decir, diversificar nuestras fuentes de ingresos. Exacto. Y al aumentar nuestros ingresos podemos aumentar nuestra capacidad de ahorro e inversión, lo que a su vez acelera el crecimiento de nuestro capital. Es como añadir más leña al fuego. Cuanto más combustible, más rápido y potente arde la llama. Me parece fascinante cómo estos 6 hábitos, más allá de ser estrategias para la inversión, son en realidad principios para la vida en general. Nos invitan a ser más conscientes, disciplinados y proactivos. Y lo más importante, nos empoderan para tomar el control de nuestro futuro financiero. En la próxima parte del programa, reflexionaremos sobre cómo estos hábitos, combinados con el poder del interés compuesto, nos ayudan a construir un camino sólido hacia la libertad financiera. Ha sido realmente interesante analizar estos 6 hábitos. Muchos nos sentimos identificados con algunos de ellos, y otros quizás nos inspiren para mejorar nuestra gestión financiera. Sin duda. Y lo más importante es que no son conceptos aislados, sino que se complementan entre sí. Al combinarlos creamos una sinergia que nos impulsa hacia la libertad financiera. Totalmente de acuerdo. Pero antes de concluir, me gustaría volver al punto de partida. El desafío de Charlie Munger de alcanzar esos primeros 100,000 euros. ¿Por qué es tan crucial esta cifra? Munger, con su larga experiencia en el mundo de las inversiones, sabe que ese primer peldaño es fundamental. Para poner en marcha la maquinaria de interés compuesto, es como encender la mecha de un cohete. Al principio el avance es lento, pero una vez que la combustión alcanza su punto álgido, la velocidad se dispara. Y esos 100,000 euros, además de ser una cifra significativa en sí misma, representan la culminación de un proceso de aprendizaje y disciplina. Nos demuestran que somos capaces de ahorrar, de invertir con constancia y de gestionar nuestro dinero con inteligencia. Exacto. No se trata solo de la cantidad en sí, sino de la mentalidad que hemos desarrollado para llegar a esa cifra. Hemos aprendido a controlar nuestros gastos, a buscar nuevas fuentes de ingresos y a tomar decisiones financieras más conscientes. Es como si al alcanzar esos primeros 100,000 euros nos graduáramos en finanzas personales. Ya no somos principiantes, sino inversores con experiencia y con las herramientas necesarias para seguir creciendo. Y con la confianza de saber que podemos replicar el proceso para alcanzar el siguiente hito y el siguiente, hasta llegar a nuestro objetivo final de libertad financiera. Me encanta esa visión. No se trata de un camino lineal, sino de un proceso de aprendizaje continuo, en el que cada paso nos acerca a nuestra meta. Y recuerda que no estás solo en este viaje. Hay muchos recursos disponibles. Comunidades de inversores y profesionales que te pueden guiar. Lo importante es no desanimarse y seguir aprendiendo. Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para acercarte a tus objetivos financieros? Quizás sea revisar tu presupuesto, buscar un curso de finanzas personales o simplemente empezar a ahorrar una pequeña cantidad cada mes. Lo importante es dar el primer paso y mantener la constancia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya inspirado y motivado para tomar el control de tu futuro financiero. Hasta la próxima.